Las líneas en verde son las asociaciones que se prefieren y que tienen fuerte evidencia. La línea en rojo son asociaciones contraindicadas. ¿Qué asociaciones se recomiendan? Asociar tiazidas con ARA2, sí. ¿Qué otra asociación se recomienda? ARA2 con calcio antagonistas. Calcio antagonistas con YECA también se recomienda. Tiazidas con YECA también se recomienda. ¿Qué está contraindicado? Asociar YECA con ARA2 está contraindicado. Y las líneas en negro son asociaciones que no tienen mucha evidencia, que se pueden usar pero juiciosamente, pero no tienen un soporte de evidencia fuerte. ¿Qué más? Esto ya está. De los objetivos de la presión en los ancianos, ya dijimos, solamente si rebasan los 160 se debe tratar la presión en los ancianos. ¿Y cuánto es el objetivo? Entre 140 y 150. Y en los diabéticos también ya dijimos. ¿Cuánto es el objetivo en los diabéticos? Menos de 140 en la sistólica. Y en la diastólica se recomienda una presión menos de 85 en diabéticos. O sea, el objetivo en un diabético, menos de 140 y menos de 85. Y el Dolbisca, las guías más actuales son las europeas de 2013 y el octavo reporte que no publicó una guía completa, simplemente se abocó a hacer algunas recomendaciones. Son 8 o 9 recomendaciones, las cuales están en texto acá, pero mejor las pasamos rápidamente y están en este recuadro resumidamente. Y es más fácil entender acá. ¿Qué dice el octavo reporte? El octavo reporte hace estas consideraciones. Si su paciente tiene una edad mayor a 60 años, el objetivo de la presión es menos de 150/90. Pero si su paciente es todavía relativamente joven y está entre 18 a 59, el objetivo es menos de 14/9. O sea, en un paciente por encima de 60, que usted lo tenga con 145, con 85, ¿está controlado? Sí, porque está en 145. Y encima es un paciente mayor de 60 años. En cambio, si es un joven entre 18 y 59, el objetivo es menos de 14/9, siempre. ¿Qué más dice el octavo reporte? Dice, si su paciente es diabético y es mayor, pues es adulto, ¿no? Es adulto, el objetivo es menos de 14/9. Los europeos, ¿qué dicen? El objetivo es menos de 14,85. ¿Y qué dicen los canadienses? Menos de 13,8. ¿Dónde está la evidencia más fuerte? Entre los europeos y el octavo reporte. 140,85 para diabéticos, dicen los europeos, y 140,90 dice el octavo reporte para los diabéticos. Y si su paciente tiene enfermedad renal crónica y es adulto, o sea, mayor de 18 años, menos de 140,90. ¿Qué más dice el octavo reporte? Que si su paciente es de raza negra, prefiere usar calcio antagonistas o diuréticos. Pero si su paciente es de raza blanca u otra raza, pero no es de raza negra, use cualquier grupo. YECA, ARA2, calcioantagonistas, betablocantes, cualquiera. No recomienda un grupo en particular en pacientes de raza blanca. Empiece con cualquiera. No se decantan por recomendar un grupo en particular. Si su paciente es diabético y es un diabético de raza blanca, YECA o ARA2. Pero si es un diabético de raza negra, use calcio antagonistas o diuréticos. O sea, esa es otra aclaración que hace el octavo reporte. No en todos los diabéticos se debe usar YECA o ARA2. Si el diabético es moreno,
¿Qué le debe dar usted? Calcio antagonistas. Calcio antagonistas. Los diabéticos de raza blanca o una raza diferente a raza negra, sí se puede dar YECA-GUARA2. Pero los diabéticos de raza negra, calcio antagonistas. Y los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y son de raza blanca, YECA-GUARA2. Y si son de raza negra, YECA-GUARA2, ahí sí, YECA-GUARA2 funciona para blancos y morenos. ¿Qué más? Los ARA2 han demostrado ser bastante útiles en reducir la proteinuria. Reducen drásticamente, significativamente la proteinuria. Tanto así que comparados con otros grupos farmacológicos, como en el estudio Marval, valsartán versus amlodipino, valsartán redujo más la excreción urinaria de albúmina versus el amlodipino. También los ARA2 han demostrado que reducen la aparición de diabetes, porque hay grupos farmacológicos que predisponen en el paciente hipertenso, después de un uso crónico de ciertos fármacos, que el paciente hipertenso haga diabetes a futuro. ¿Qué grupos farmacológicos predisponen diabetes? El atenolol y las tiazidas. El atenolol y las tiazidas predisponen a aparición de diabetes y síndrome metabólico. Del estudio LIFE, cuando los hipertensos tomaron losartán, menos aparición de diabetes. Y si tomaron atenolol, mayor aparición de diabetes. Y acá, en este estudio, el estudio Alpine, diabetes y síndrome metabólico. Si el paciente usó una hidroclorotiazida o un ARA2, si usó un ARA2, menos aparición de diabetes. Si usó una tiazida, mayor aparición de diabetes en el paciente hipertenso. Y si valoramos solamente síndrome metabólico, si usó una tiazida, mayor aparición de síndrome metabólico. Y si usó un ARA2, menos aparición de síndrome metabólico. O sea, las tiazidas y el atenolol, ¿a qué predisponen? Predisponen a aparición de diabetes, síndrome metabólico. Tanto es así que algunos estudios consideran que buena parte de las diabetes en el mundo, algunos son tan aventureros y hasta un 20%, tuvieran un trasfondo en el consumo de atenolol o tiazidas. Si mi paciente hipertenso está en diálisis y tiene presiones sistólicas menos de 110 o más de 170, tiene un riesgo incrementado cardiovascular. ¿Qué fármacos se usan en pacientes en diálisis? Se prefieren usar YECA o ARA2, o sea, antagonistas de receptores de angiotensina, que pueden ser YECA o ARA2, o beta bloqueantes como carvedilol. Algo sobre crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva es el gran título. Y hay dos subdiagnósticos en crisis hipertensiva. Una de ellas es urgencia hipertensiva y la otra emergencia hipertensiva. ¿Cómo usted diferencia una emergencia hipertensiva de una urgencia? En que en la emergencia hay daño en órgano blanco. Daño en órgano blanco. No hay una cifra puntual de presión que usted diga o utilice usted para decir, como tiene 200, ya esto es una emergencia y por debajo de acá es una urgencia. No hay, no existe en ninguna guía o texto. ¿Qué se valora entonces? ¿Qué se valora? Que usted documente que haya daño en órganos blancos, a nivel renal, retiniano, cardiovascular, sistema nervioso central. Si usted documenta que la elevación marcada de la presión está acompañada de un daño encefálico, daño en el corazón porque ha hecho síndrome coronario agudo, edema agudo de pulmón, ha hecho un aneurisma disecante de aorta, eso es una emergencia hipertensiva. Un paciente puede venir con 200, con 100
y usted lo examina, le hace un screening, no le encuentra ningún daño en órgano, y el paciente viene por sus propios medios, dialoga muy naturalmente con usted. 200 con 100, listo. ¿No hay daño en órgano? No. Muy bien. Usted tiene una urgencia hipertensiva nada más. O un paciente viene con 160 con 100, quejándose que le duele el pecho, que le falta el aire. Hace un electro-SST elevado. ¿Qué es eso? Es una emergencia hipertensiva. Primero es un síndrome coronario agudo, por si sale super desnivel. Pues. O viene y usted le hace un estudio y comprueba que tiene un aneurisma disecante de la aorta. ¿Qué presión? 160 con 100. Eso es una emergencia hipertensiva. Porque esas cifras tensionales pueden generar ruptura del aneurisma disecante. Entonces, ¿cómo se maneja esos 160 con 100? Nitroglicerina o nitroprusiato con beta bloqueantes. Parenterales. Parenterales. O sea, la cifra de presión no se utiliza para confirmar o descartar si el paciente está frente a una emergencia o una urgencia. ¿Qué se utiliza? La documentación de daños en órgano blanco. En el fondo de ojo, si hay papiledema, si hay encefalopatía, aneurisma disecante, falla de ventrículo izquierdo, isquemia miocárdica, eclampsia, edema agudo de pulmón. Obviamente, cuando hay una elevación marcada de la presión, esta se va a generar porque ha habido un aumento en la descarga de norepinefrina y angiotensina 2, se ha incrementado la resistencia vascular, las cifras tensionales se han incrementado, por consiguiente hay un mayor daño endotelial, se activan las líneas de hemostasia, mayores depósitos de plaquetas y fibrina. ¿Qué más? Aparece necrosis arteriolar en la capa, necrosis fibrinoide en las capas musculares de las arteriolas, isquemia, disfunción de órganos blancos. Esto va a generar mayor liberación de aminas vasoactivas, mayor incremento de la resistencia periférica, o sea, se genera un círculo vicioso, con mayor daño tisular. ¿Cuál es el objetivo para manejar la presión en una emergencia? La presión media por debajo no debe bajarse más de 25%. O sea, no hay que hacer descensos drásticos de la presión. ¿Qué más? Y el tratamiento obviamente siempre es parenteral, o sea, endovenoso. En cambio, las urgencias se tratan con medicación oral. Dependiendo de cuál sea el daño en órgano blanco, hay un antihipertensivo específico, parenteral. Si es encefalopatía hipertensiva, la betalol o nitroprusiato. Stroke hemorrágico, captopril, enalaprilato, labetalol. Stroke isquémico, similar a los fármacos para el stroke hemorrágico. Hemorragia subaracnoidea, nimodipino. Aneurisma disecante, propanolol más nitroprusiato. Insuficiencia cardíaca, nitroglicerina. Isquemia miocárdica, nitroglicerina. Feocromocitoma, fentolamina, que es un alfa bloqueador. El feocromocitoma es un tumor productor de catecolaminas, de aminas vasoactivas. Por lo tanto, usted tiene que usar, ¿qué? Un alfa bloqueador. Alfa bloqueador. ¿Qué más? Consumo de drogas simpático-miméticas como cocaína, labetalol. Eclampsia, hidralacina o labetalol. Insuficiencia renal, labetalol o nitroprusiato. Y si usted está frente a una urgencia porque la elevación de la presión no ha conllevado daños en órgano blanco, usted solo tiene que dar un manejo oral. ¿Qué se prefiere? Fármacos que tengan un inicio de acción bastante corto y una vida media corta también. ¿Cuál es el preferido? El captopril. Cada 6 horas. Actúa entre los primeros 15 a 30 minutos, su máxima acción se alcanza a la cuarta hora. ¿Qué otras alternativas tiene usted? Clonidina o labetalol. No se debe usar nifedipino sublingual. Ese de centro líquido que antes venía, creo que ya no hay en el mercado,
No se debe usar porque el nifedipino de acción rápida puede generar descensos drásticos de la presión. Y una gestante con preeclampsia, presiones 16, 9, usted da un nifedipino, puede hacer episodios de hipotensión, hipoperfusión placentaria y sufrimiento fetal. Un paciente entrado en años hipertenso, usted le da nifedipino, puede hacer caída de la presión drástica, isquemia cerebral, stroke isquémico o TIA. O puede hacer isquemia miocárdica, porque el paciente, si es hipertenso crónico, ya está como acostumbrado a presiones medias altas. Entonces hay que bajarlo lentamente, hay que bajarle lentamente la presión. Otras estrategias que se suelen utilizar, que a veces yo las veo que es bastante frecuente, utilizan furosemida endovenosa. Yo no sé de dónde se ha sacado esa práctica, pero es frecuente en las emergencias. El interno, el residente, ponle furosemida. ¿Furosemida? ¿En qué guía está que a un hipertenso, ya sea en urgencia o en emergencia, o en una guía de abordaje de hipertensión, sea el sexto, séptimo, octavo, la guía europea diga que al hipertenso se le ponga furosemida? Más aún si es una urgencia hipertensiva. Pero es una práctica frecuente. Pero es contraproducente. ¿Por qué? Porque si usted da furosemida, ¿qué va a generar? Que el paciente a los minutos vaya al baño a miccionar un montón. Va a depletar volumen. Esa depresión de volumen es sensada por vasoreceptores y piensan que el paciente se está yendo de la hipovolemia y hace mayor descarga adrenérgica. Peor la presión. Peor la presión. Esa práctica no se debe realizar. ¿Qué más? Hipertensión en mujeres. Excepto que el paciente pues venga por edema agudo de pulmón. Y en edema agudo de pulmón, ¿cómo se maneja? Ya dijimos, nitroglicerina más furosemida. Ya eso pues es una emergencia hipertensiva. Pero en urgencia hipertensiva no se debe dar furosemida. La anticoncepción oral, sobre todo si está sustentada en estrógenos, puede generar hipertensión en las mujeres en edad fértil. Pero la terapia de suplementación hormonal no suele incrementar la presión. Por consiguiente, si nuestra mujer en edad fértil que está tomando anticoncepción oral hace presión alta, eso deviene del anticonceptivo que tiene una alta cantidad de estrógenos, una alta dosis de estrógenos. ¿Qué se debe hacer? Suspender el método, cambiar por otro método alternativo. Si es una paciente gestante, ¿cuál es la primera línea de tratamiento? Metildopa. ¿Qué también se puede utilizar? Nifedipino, pero no de liberación rápida. Otra alternativa, beta bloqueantes. YECA o ARA2 están contraindicados en la gestación. Están contraindicados en la gestación. Algunas palabras para lo que respecta a enfermedad pericárdica. La enfermedad pericárdica tiene 4 formas de presentación. Una de ellas es pericarditis aguda o pericarditis seca también se le llama. ¿Por qué seca? Porque no hay líquido. El pericardio está inflamado, ha perdido su tersura, se torna áspero y fricciona contra el miocardio, contra el epicardio. Fricciona y genera un frote. ¿Qué se llama eso? Pericarditis aguda o seca también se le llama, pericarditis seca. Otra forma de presentación, pericarditis aguda con derrame. Pero el derrame es leve y no da repercusión hemodinámica. También se le llama pericarditis efusiva, pericarditis con efusión. Otra forma es el taponamiento cardíaco. O sea, hay una pericarditis con derrame,
pero sí hay repercusión hemodinámica. Generalmente el derrame suele ser copioso o masivo. Generalmente. El derrame es copioso o masivo, genera aplastamiento de las cámaras cardíacas y obviamente compromiso de la función diastólica, reducción en el llenado diastólico. ¿Y cuáles son las cámaras que más se afectan? Las cámaras que manejan menos presión. ¿Cuáles son? Las cámaras derechas. En un taponamiento cardíaco, ¿qué cámaras se colapsan primero? Las derechas. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Y la cuarta forma de presentación es la pericarditis constrictiva. Empecemos revisando la pericarditis aguda o seca. Deviene de estas etiologías. La neumotecnia es tumor, T de trauma, U de uremia, T también es de tumor, tumores o neoplasias. M de infarto de miocardio, medicamentos como hidralazina o de otras infecciones como bacterias, hongos o TBC, virus también. Y R de radiación, causas reumáticas. La pericarditis aguda muchas veces se confunde con un infarto porque ambas entidades cursan con dolor torácico. Pero la pericarditis no da pues un dolor torácico anginoso. ¿Qué tipo de dolor torácico da? Un dolor tipo hincada, de naturaleza pleurítica, o sea que aumenta con la tos y con la inspiración. Este dolor pleurítico empeora cuando el paciente está en decúbito y cede cuando el paciente se sienta en la cama con el tórax hacia adelante. Aparte de esa característica semiológica del dolor, en el examen físico la norma es el frote pericárdico, que es áspero y seco, tiene tres componentes. Un componente presistólico debido al llenado auricular, un componente sistólico y un componente diastólico ventricular también. Hay tres componentes en el frote. Y en el electrocardiograma hay un supradenivel del ST difuso, supradenivel difuso, que compromete derivaciones del plano horizontal como derivaciones del plano frontal. ¿En qué derivación no hay supradenivel? Por el contrario, aparece depresión del ST en ABR. Solo en ABR aparece depresión del ST y elevación del segmento PR. En las demás derivaciones hay supradesnivel del ST. En todo lo demás hay supradesnivel del ST. ¿Qué es el síndrome de Dressler? Una forma de pericarditis aguda descrita por Dressler que básicamente se caracteriza porque el paciente hace fiebre, pericarditis y pleuritis, aparece frote pericárdico y suele acontecer esta entidad en pacientes posinfartados o posoperados del corazón, entre la segunda a tercera semana de acontecido el infarto o la cirugía cardíaca. Entre la segunda o tercera semana de acontecido el infarto o la cirugía cardíaca. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de Dressler? Aspirina. ¿Cómo se trata la pericarditis aguda? Se trata obviamente la enfermedad de fondo. Si es TBC o es un virus o es una colágenopatía. Tratar la entidad de fondo y el tratamiento específico se sustenta en aspirina. Alternativas indometacina y corticoides. Pero la elección es la aspirina. Otra forma de presentación, la pericarditis efusiva o con derrame. O sea, hay derrame pleural. Perdón, derrame pericárdico. Derrame pericárdico. Y obviamente, si hay derrame pericárdico, ya se va a generar una interfase de líquido entre el pericardio y el miocardio. Por lo tanto, el frote ya no va a haber. ¿Por qué? Porque el pericardio ya no va a rozar contra el miocardio o contra el epicardio porque hay una interfase de fluido. Por lo tanto, en la pericarditis con derrame, ¿habrá frote? Ya no. ¿Qué más? Este derrame puede ser seroso si es ultrasudado por insuficiencia, puede ser supurado
si es que hay bacterias de por medio, o puede ser de naturaleza hemorrágica, sobre todo si la etiología es TBC o neoplasias malignas. En la placa de tórax, para que aparezca cardiomegalia, tiene que haber más de 200 mililitros de derrame pericárdico. Y obviamente una placa de tórax solo se ve silueta cardíaca ensanchada. Usted con la placa de tórax a la vista no puede diferenciar si eso es una hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo o derecho o es un derrame pericárdico. Y el ecocardiograma es el examen por elección para confirmar el derrame pericárdico. Acá está la placa de tórax, gran silueta, índice cardiotorácico incrementado, pero usted no sabe si esto es hipertrofia excéntrica del ventrículo o es agua. El ecocardiograma es el examen confirmatorio porque usted va a evidenciar el derrame circundando las cámaras cardíacas. En el electrocardiograma, cuando hay derrame pericárdico, o sea, pericarditis efusiva, los complejos QRS son de bajo voltaje y hay alternancia eléctrica. ¿Por qué hay alternancia eléctrica? Acá está un electrocardiograma de una pericarditis efusiva o con derrame. Los complejos son pequeños. ¿Qué más? Hay alternancia eléctrica, o sea, hay complejos QRS más grandes, otros más pequeños. Más grandes, más pequeños. ¿Por qué? Porque el corazón, cuando está rodeado de líquido, en cada sístole bambolea en el líquido. De tal manera que a veces cambia el eje porque está como que nadando. Y esa variación en la postura porque está inmerso en líquido genera que los complejos cambien de tamaño. Si el derrame pericárdico, obviamente, el derrame pericárdico suele tener o devenir de diversas etiologías. La más prevalente suele, en nuestro país, TBC. Otra etiología frecuente, malignidad, y le siguen las colágenopatías. Pero en nuestro país, derrame pericárdico, pensar en TBC. Cuando hay pericarditis con derrame, puede aparecer el signo de Ewart. ¿En qué consiste esto? Que una vez que se asiente el derrame, la silueta cardíaca se va a ensanchar. Y obviamente ese ensanchamiento de la silueta puede comprimir algunos segmentos pulmonares, comprimirlos y atelectasiarlos. Se comprimen algunos bronquiolos o bronquios pequeños y se genera una atelectasia de algún segmento. Y obviamente aparece un síndrome de condensación, sobre todo debajo de la escápula izquierda, porque hay atelectasia. Y como todo síndrome de condensación, ¿qué da? Crepitantes, soplo tubárico, matidez a la palpación, vibraciones vocales incrementadas. Entonces usted oculta, hay crepitantes, percute, está mate y puede aparecer un soplo tubárico. ¿Qué se llama eso? Signo de Ewart. Y el tratamiento en la pericarditis efusiva es identificar también la causa subyatal. Si es TBC, trate la TBC. Es lupus, trate lupus. Es una neoplasia maligna. Abóquese, remita al oncólogo para que haga el tratamiento específico. Taponamiento cardíaco. Acá obviamente el derrame generalmente suele ser un derrame masivo, un derrame grande. Generalmente. Entonces, ese derrame masivo, ¿qué va a generar? Colapso de las cámaras derechas, inicialmente. Y cuando es bastante severo puede colapsar también las cámaras izquierdas. Aumenta la presión intrapericárdica, aumenta la presión venosa central porque la aurícula derecha está aplastada. El colapso ventricular reduce el llenado, se reduce el volumen sistólico, aparece hipotensión e hipoperfusión tisular. Que los taponamientos cardíacos solo acontecen con derrames masivos. No. Hay taponamientos con derrames pequeños. ¿Sí?
¿Taponamientos con derrames pequeños? Sí. Oye, ¿cómo? A veces estoy haciendo un procedimiento intervencional, haciendo una angioplastía, colocando un stent en una arteria descendente anterior. Con tanta mala fortuna, o tal vez por impericia, perforo la arteria. En cuestión de segundos a minutos, la arteria va a sangrar. Toda esa sangre se va a colectar dentro del espacio pericárdico. Pero como todo ha acontecido en minutos, ese pericardio no ha tenido tiempo para elongarse y distenderse. Y con escaso volumen de derrame, en este caso hemático, el corazón se tapona, se colapsa, se aplastan las cámaras. Diferente es el caso que la etiología sea pues una TBC, donde gota a gota en el devenir de meses se ha ido colectando derrame y el pericardio progresivamente se ha ido acomodando ese volumen creciente y se ha ido elongando. Si el derrame se va instalando lentamente, la presión intrapericárdica no se incrementa. 400, 600, 800, bueno, después de 800 a 1000, recién la presión se incrementa y aparece el taponamiento. Pero si el derrame se instaura rápidamente como parte de una complicación en un procedimiento, obviamente con 200 o 300 mililitros ya se taponó el paciente, porque se instaló rápidamente. ¿Qué más? Si los volúmenes en el espacio pericárdico, una vez que se van incrementando y hay 800 a 1 litro, la presión intrapericárdica se incrementa y aparecen los signos de taponamiento. Aumenta la presión intrapericárdica, la presión venosa central y obviamente cae la presión sistólica y la presión diastólica, o sea, el paciente se ha taponado. Para que acontezca esto, tiene que instalarse lentamente cuando el derrame es grande, pero si el derrame es pequeñito, con escaso volumen, 200 a 300 mililitros, el paciente se va a taponar. ¿Qué es la triada de Beck? Esta triada fue descrita por Klaus Beck. Él fue un cirujano cardiovascular. Y él se percató que sus pacientes que salían de sala de operaciones y le había puesto sus prótesis valvulares, sus bypasses coronarios, a veces presentaban hipotensión, severa distensión yugular que denota elevación de la presión venosa central y ruidos cardíacos apagados. ¿Qué pasaba? Que a veces no había buena hemostasia en el acto quirúrgico y había un sangrado que se colectaba en el espacio pericárdico y el paciente se taponaba. Él fue el que describió esa triada. Esto también ya se comentó algo al respecto. Al acumularse líquido, se aplastan las cámaras, específicamente en primera instancia, ¿quién? Las cámaras derechas. Se reduce el llenado diastólico, se compromete el volumen sistólico por consiguiente, porque el llenado no es adecuado, cae el gasto cardíaco, hipoperfusión, hipotensión. Disnea, shock, puede haber anuria, pulso paradojal, distensión yugular, acá está la triada de Beck. Gran cardiomegalia porque hay un derrame pericárdico masivo. El diagnóstico confirmatorio también es con ecocardiografía, Y en el electro, ¿qué se ve? Alternancia eléctrica, complejos grandes, chicos. ¿Por qué? Porque el corazón está bamboleando en el agua, en el líquido, perdón. Cambia el eje, a veces está así, en otra postura. Entonces ese bamboleo genera estos complejos alternantes. ¿Y el pulso paradojal qué es? Cuando la presión sistólica con la inspiración cae más de 10 milímetros de mercurio. El paciente se le hace inspirar y la amplitud del pulso cae. Usted lo registra esto con el tensiómetro. Y la presión venosa central, en este caso, el pulso venoso, cuando hay taponamiento cardíaco, ¿qué se ve? Un valle o descenso X. Y si hay pericarditis, ¿qué se ve?
valle X y valle Y, o sea, los dos descensos a la vez están. El ecocardiograma confirma el diagnóstico y obviamente también nos da evidencia de qué cámaras están aplastadas. Ya hemos dicho que las cámaras derechas son las que primeras se colapsan, se evidencia distensión de la vena cava inferior. ¿Qué más? Este es el ecocardiograma, este es el corazón y vean ustedes toda esta estructura de acá, esta imagen negruzca es derrame pericárdico, que está aplastando al ventrículo derecho, o sea, el ventrículo derecho está ya colapsado. Paciente se está taponando. Y acá vean ustedes la alternancia eléctrica en el electro, del monitor del ecocardiógrafo, alternancia eléctrica. ¿Cuál es el tratamiento? Pericardiocentesis. Esa es la elección. Pero a veces el abordaje del líquido con una pericardiocentesis no es factible, porque usted entra con una aguja por acá y si hay bastante derrame anterior usted puede evacuar. Pero a veces este derrame no está coleccionado acá. Por gravedad se tiende a coleccionar más en la parte posterior. Y acá este espacio no está, o es un espacio virtual, y el derrame está más en la parte posterior. Con la aguja usted no va a poder ingresar porque acá no hay derrame, todo está por acá atrás. En esos casos, ¿qué se opta? Hacer una ventana pericárdica. Si el abordaje con la aguja de pericardiocentesis no es técnicamente factible, se hace una ventana. Y la pericarditis constrictiva, ¿qué es? La cuarta forma de presentación. Básicamente, el pericardio va a estar inflamado crónicamente. Hay una inflamación crónica del pericardio, lo cual va a generar que este pericardio se engruese, se torne rígido y atrape el corazón. Quede adherido o pegoteado al corazón y se va retrayendo, generando que el corazón quede como atrapado, encascarado en el pericardio, que se ha adherido. Entonces, esa retracción va aplastando al corazón. A veces hay calcificación del pericardio y esa constricción suele aparecer generalmente después de un episodio de pericarditis subaguda con derrame. Raramente el paciente va a pericarditis constrictiva si ya ha presentado una pericarditis seca o aguda. ¿Qué formas van a la constricción? Las formas de pericarditis con efusión, con derrame. Hay que diferenciar de cardiomiopatía restrictiva, de taponamiento cardíaco, de insuficiencia de ventrículo derecho y de valvulopatías mitral o tricuspidia. ¿Qué se encuentra en la pericarditis constrictiva? Gran distensión yugular y esta distensión aumenta con la expiración. En un corazón normal, cuando el paciente inspira, la yugular debe colapsar. Esa es la respuesta fisiológica normal. Pero cuando hay pericarditis constrictiva, la yugular está distendida y usted le hace inspirar al paciente, en vez de colapsarse, esa yugular se distiende más. ¿Qué se llama eso? Signo de Kussmaul. También puede haber un knock diastólico, atenuamiento o ausencia o atenuamiento del impulso apical, ascitis, hepatomegalia, edemas. El pulso puede caer más de 10 milímetros con la expiración. Si cae más de 10, debe pensar en taponamiento. Si cae menos de 10, a veces solo es pericarditis constrictiva. Y el electro, puede haber taquicardia sinusal, fibrilación, ondas T negativas, bajo voltaje en los complejos QRS. En la placa de tórax, a veces se evidencia la calcificación del pericardio, pero muchas veces hay que echar mano a resonancia o a tomografía para evidenciar fehacientemente el engrosamiento y la calcificación pericárdica. ¿Qué es mejor para confirmar pericarditis constrictiva? A veces la resonancia y la tomografía. ¿Y cuál es el tratamiento definitivo? Hacer una cirugía tórax abierto y decorticar. Hacer una pericardiectomía, como quien pela una naranja, sacar todo el pericardio que está pegoteado y adherido y liberar el corazón. Obviamente, ese atrapamiento del corazón con ese pericardio engrosado y adherido, ¿qué genera?
disfunción diastólica. El pobre corazón no tiene distensibilidad porque está encascarado en el pericardio. O sea, hay disfunción diastólica. Cuando una pericarditis constrictiva tiene mal pronóstico, si la causa es malignidad, si se originó por radioterapia, si tiene una clase funcional previa o si devino porque el paciente fue sometido a una cirugía cardíaca previa. Algunas preguntas sobre enfermedad pericárdica. Triada de Beck. Ya dijimos que hay distensión yugular, hipotensión, ruidos cardíacos apagados. Un descenso de la amplitud de pulso de más de 10 milímetros durante la expiración caracteriza el taponamiento. ¿Cómo se llama eso? Pulso paradojal. ¿Qué más? Si usted encuentra en un paciente pulso paradojal, distensión yugular e hipotensión, ¿en qué debe de pensar? Taponamiento cardíaco, la triada de Beck.